Eh, lo que les decía era justamente esto de que la probabilidad de tener muy poquitas llamadas es baja, porque estamos acostumbrados a que nos lleguen muchas, ¿no? O sea, la intuición es esa. Y después en algún momento va a empezar a decaer, porque tampoco voy a esperar recibir tantas llamadas. Ese Excel que lo tienen subido en el campus, yo acá simplemente lo que hice fue agarrar varias probabilidades y como hacer el grafiquito acá, ¿no? Fíjense, en el eje vertical lo que tengo es la cantidad de, la cantidad, la probabilidad de cada uno de esos casos, ¿sí? Vamos a poner un poco más decente. Lo que acá tengo en el eje vertical es la probabilidad de esa cantidad de casos. Y en el eje horizontal tengo la cantidad de casos, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de obtener un caso? Bueno, es 0,01 con este lambda. La probabilidad de tener dos casos es 0,03 con este lambda, y así. Tic, tic, tic. Si ese lambda es más alto, por ejemplo, vamos a poner 15, la distribución de probabilidades se me va a ir corriendo hacia la derecha, ¿no? Y voy a acumular más probabilidad en torno a ese caso, a ese lambda. ¿Y qué pasó con los primeros casos? Empecé a acumular menos, ¿no? Porque es poco probable que reciba tan pocas llamadas en este call center, por ejemplo. ¿Se entiende la noción? Bien. Bueno, me da mucha tranquilidad ver esas cabezas que hacen. Eh, continuamos, ¿sí? Eh, nada, después chusmé en el Excel, fíjense que la fórmula es la fórmula que puse yo ahí, es la fórmula que usamos acá en la clase, ¿no? O sea, no hay nada de nuevo en ese contenido, simplemente lo que hice fue una fórmula donde hacía que todo dependiera de ese lambda, así agarramos y decíamos todo. Nada, de vuelta, como que en un Excel calcular 80 probabilidades de un saque es muy fácil porque agarramos, hacemos las fórmulas y arrastramos en la calculadora, son un poco más complejos, ¿no? Entonces, nada, como siempre les digo, pueden usar Excel en el examen, no es obligatorio, y el examen tampoco va a estar pensado para que me calculen 160 probabilidades y que eso los ponga en una situación de compromiso y que si no trabajan con Excel están al horno, no va a pasar eso. La última es la binomial negativa, ¿sí? Que es esa generalización de las que les hablé al principio de la clase, ¿no? Al principio que vimos la geométrica y dijimos, mira, yo acá voy a estudiar la cantidad de ensayos hasta tener un éxito. El tema es que a veces a mí lo que me interesa no es obtener un éxito, sino que puede ser obtener varios éxitos, ¿no? Donde esos varios éxitos pueden ser 1, 2, 3, 80, 700, lo que a mí se me ocurra, ¿sí? ¿Y cuál es la complejidad de esto? A diferencia de la geométrica, ¿yo qué tenía en la geométrica? Ahí estamos. Yo lo que tenía era, mira, quiero fracasar en el primero, en el segundo, en el tercero, en el cuarto, en el quinto, en el sexto, la cantidad de ensayos que a mí me interesen, menos uno, y que en el último, pegarla. ¿Qué pasa si esta misma pregunta me la hacen con respecto a tener dos éxitos? Bueno, en la primera intuición, o lo más obvio, vendría a ser, che, bueno, fíjate, agarrá, y entonces que los últimos dos sean éxitos. Y sí, eso responde a nuestra pregunta. Lo estamos haciendo. Estamos utilizando esa cantidad de ensayos para encontrar los dos éxitos. ¿Cuál es el tema acá? Que en realidad, obviamente el último va a ser éxito, ¿no? Porque tengo que hacer esta cantidad de ensayos hasta llegar. El último ya sé que sí o sí va a ser un éxito. ¿Cuál es el tema? Que en realidad, a mí lo que me interesa es llegar a dos, ¿sí? Entonces, el primer éxito me pudo aparecer acá, me pudo aparecer por 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 acá, así como también me pudo aparecer por acá. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos ver todas las combinaciones posibles en las cuales llegamos en el último número de ensayo a esa cantidad de éxitos. ¿Está bien? Entonces, lo que yo voy a querer es, no recuerdo qué letra usé, ahora vamos a la siguiente slide. Pero en definitiva, lo que yo voy a hacer es, voy a fijar la cantidad de éxitos, y vamos a ponerle, no sé, una E cursiva para que no se mezcle con nada que usamos en nuestro contexto. Lo que yo voy a decir es, bueno, mira, quiero acumular antes del último ensayo la cantidad de éxitos menos uno. ¿Por qué? Porque quiero que el último sea un éxito. Al igual que con la geométrica, como yo digo, la cantidad de ensayos para llegar
Bueno, también acá para llegar a ese éxito, necesito que el último sea éxito. ¿Está bien? Bien. Veo caras un poco aburridas, nos queda poco de este tema. ¿Qué es? Vamos a acomodar esto. Bien, entonces, ¿qué es la pregunta que tenemos que responder? Lo que necesitamos es encontrar la cantidad de éxitos que a mí me dijeron, ¿sí? Notoriamente, si yo necesito llegar a cada éxitos en tantas tiradas, lo que necesito es que las restantes tiradas sean fracasos. ¿Y por qué resto uno? Por esto de que necesito que la última sea un éxito, sí o sí. Porque si acumulé esa cantidad de éxitos antes de la última, no necesité X ensayos para llegar al éxito. Necesité menos. Y después seguir tirando fracasos. Pero a mí lo que me interesa es que me lleve X cantidad de ensayos, llegar a K éxitos. ¿Ok? Y esa combinación, ¿cómo la hacemos? Así, ordenando en esos X menos 1 ensayos, esos K menos 1 éxitos. El último ya sabemos que tiene que ser éxito. Esto es una generalización de la otra, ¿no? Si yo hacía una binomial con n igual a 1, esto era lo mismo que una Bernoulli. Parecido, si yo hago la binomial negativa con un solo éxito, esto es lo mismo que me quedó feo esto, que la geométrica. Profe, pero si le resto uno porque el último ya estoy seguro que va a ser un éxito, ¿no tendría que ser x menos uno? No entiendo por qué le resto uno a la k. Porque yo lo que quiero hacer es encontrar K menos un éxito. Ahí. ¿Por qué? Porque el último éxito tiene que estar al final. Ahí busco lo mismo con la x, ¿no? O sea, yo voy a tener X tiradas. No, estas son mis X tiradas. Y yo lo que necesito es ordenar en estas X menos un tiradas K menos un éxito. ¿Por qué? Porque yo sé que el último va a ser un éxito. Entonces, por eso, me voy a fijar cómo ordenar en estas X menos un tiradas mis K menos un éxito. Perfecto. Sí, sí. Gracias. No, por favor, gracias a vos, Evelyn. Esperanza y varianza, fíjense que son, o sea, es muy similar a la de la geométrica, ¿no? Es la de la geométrica multiplicada por la cantidad de éxitos que yo quiero. Pregunta que nada que ver. ¿La clase de mañana vamos a ver estos temas en la práctica o qué? Así más o menos los puedo repasar. Eh, no me acuerdo qué fue lo que vieron en la última práctica. La anteúltima sí me acuerdo. Eh, yo no le pregunté a las chicas qué prepararon, pero por lo que entiendo, por lo mínimo van a ver teorema de Bayes, como para recuperar que ellas lo quisieron dar la clase pasada y yo no había llegado con los temas. Eh, Creo que igual dijeron de que iban a dar los chicos la clase, no ella. ok. Igualmente, o sea, tienen clases de repaso, de práctica, así que también van a tener. Pero sí, sí, digamos, por cómo estaba armado el cronograma, yo noté estos temas. Cómo se descuajeringó un poco todo con que yo me retrasé con la teoría. Puede ser que vean algo de un poco atrás, pero sí, la idea sería que vean estos temas. De hecho, hasta puede ser que vean algo de continua. Ahora vamos a mencionar alguna continua, pero va a ser, no nos va a dar el tiempo para ver todo. Ok.
Yo les pasé un cronograma, por las dudas lo digo. No sé si lo vieron, está en el campus, que las teorías vienen bien, bien alineadas con eso. Las prácticas, bueno, se me desfasó un poquito por ese tema de la teoría. No, claro, por eso, para ver más o menos, porque quedaría la clase práctica de mañana y la de la semana que viene, y ver más o menos hasta qué tema entraría en el parcial. Claro. No, bueno, los temas, como les dije, son este set de unidades de ahora y después el siguiente. Si les parece, para no perder tiempo, yo acá tengo unos ejercicios resueltos, ¿ok? Eh, donde, por ejemplo, acá vemos la binomial, ¿no? Unos ejercicios de la binomial, y así con distintas. La realidad es que medio que un poco ya lo hemos hecho, medio improvisado durante la clase, y también van a tener la clase práctica. Dado que van a tener la clase práctica, creo que tiene sentido que esto les quede a ustedes como para practicar, eh, o sea que esto está bueno para bajar a tierra todo, pero más allá de que para mí está bueno que les quede en ese sentido, que también me viene bien aprovechar el tiempo de teoría para la teoría, ¿ok? Son algunos ejercicios con su propio enunciado, bueno, acá de hecho tenemos el ejemplo de la Poisson. Ahora vamos a hablar de continuas, ¿ok? Dijimos, podemos inventar tantas funciones de probabilidad o densidad, según si estamos en el mundo de las discretas o de las continuas, podemos inventar tantas como queramos. Bueno, hay algunas principales, algunas estándar, algunas que se usan mucho, sí. Así como en el mundo de las discretas tenemos la binomial, tenemos la Poisson, bueno, en el mundo de las continuas vamos a tener algunas que son súper relevantes. De hecho, ni siquiera en esta clase vamos a listar todas las que vamos a usar. Porque también vamos a usar, por ejemplo, una que se llama f de Snedeker, que acá no la vamos a usar. Entonces, no son tantas como las discretas, primera buena noticia. Son un poco más feas a la vista, porque bueno, como toda continua lleva integrales, ¿no? Entonces, primero, la uniforme, ¿por qué se llama uniforme? Porque la forma en que acumulamos la probabilidad es uniforme, ¿sí? Directamente decís, este es mi dominio y la densidad es idéntica, ¿no? Para cualquier valor. Y es equiprobable que algo caiga por esta región, que por esta región, que por esta región. Entonces, hay un evento aleatorio, como es continua, tiene que poder adoptar cualquier valor real, también podría ser más racional, por ejemplo, pero a los fines de la materia, cualquier valor real adentro de un intervalo, ¿sí? Un intervalo acotado. Porque si no fuera acotado, como la probabilidad tiene que ser uniforme, me iría cayendo hasta cero la densidad. En definitiva, ¿cómo es la función de densidad? Sí, hace un rato que mostrábamos la función de probabilidad y yo metía en mi función de probabilidad el valor de x y obtenía la probabilidad puntual. Ahora me van a dar la función de densidad y yo a partir de esa función de densidad después hago las integrales para encontrar la probabilidad acumulada en un determinado intervalo que me estén pidiendo en un ejercicio. Bien, ¿cómo es la función de densidad de la uniforme? Es 1 sobre el límite superior menos el límite inferior. ¿Ok? Entonces, no sé, si X es el peso de una persona seleccionada aleatoriamente, ¿no? Que yo de un niño o una niña, por ejemplo, de un niño, si quieren. Y no sé, digamos que agarramos un determinado intervalo de edad y ahí sabemos que eso es equiprobable y está entre los 10 y los, no sé, 15, 15. Me parece poco variable, ¿no? Para 25. Bueno, entonces, ¿qué hago? Mi función de densidad es re fácil. Es una pavada, es 25 menos 10, ¿no? Que esto es igual a 1 sobre 15. Entonces alguien les pregunta, bueno, la probabilidad de que el niño que vamos a seleccionar aleatoriamente pese entre, dijimos que iba de 10 a 25, ¿no? Bueno, que pese entre 15 y 20 kilos, hacemos la integral entre 15 y 20 de 1 sobre 15 y listo. ¿No? ¿Qué me va a quedar? Me va a quedar x sobre 15, evaluado entre 20 y 15.
O sea, es como la más sencilla. Yo hasta sospecho que es casi motivacional darla uniforme. Esa es mi función de densidad, ¿no? Digo, de vuelta, la desmitificamos un poco poniéndole número. Eh, ¿Cómo es la función de distribución? Recordatorio, ¿no? Ya lo estuvimos viendo hoy mismo, pero lo que hacemos con la función de distribución es acumular desde el principio del dominio hasta el punto que sea que me interese. Bueno, la función de distribución es x menos el límite inferior dividido b menos el límite inferior. Dividido el límite superior menos el límite inferior. Así como, no sé, cuando una variable distribuida a Poisson, poníamos, lo decíamos así, x distribuye Poisson con parámetro lambda, cuando esa variable distribuye uniforme, decimos que x distribuye uniforme en este intervalo. Profe, uniforme se refiere a igual en todas las partes. En todas las partes de ese dominio, ¿no? Digo, en el ejemplo que di acá de la población de infantes de entre 10 de cierta edad, ¿no? Decíamos, bueno, es equiprobable que el infante que yo seleccione aleatoriamente pese entre 10 y 25. Si yo grafico esta función, ¿no? ¿Cuál es la densidad? Es 1 sobre 15. 1 dividido 15. ¿Está bien? Y yo acá, cuando hice la integral entre 15 y 20, lo que hice fue responder cuál es la probabilidad que se acumula en este intervalo. Respondiendo una pregunta sumamente caprichosa, claramente. Pero para ilustrar. Perfecto, profe, gracias. No, vamos a ver. ¿Continuamos? Sí. Bien. Son menos cuarto. La esperanza y la varianza, bueno, fíjense que la esperanza es totalmente intuitiva. Es el valor medio, ¿no? O sea, hago A más B, el límite inferior más el superior dividido 2. Entonces me paro en el centro del intervalo. Ese es mi valor esperado. La varianza, no vamos a demostrar cómo se llega a ella, pero esta varianza la pueden calcular ustedes, ¿no? Fíjense que es muy sencillo. Tienen que hacer la esperanza de x, que ya la saben hacer, es hacer la integral y directo. La esperanza de x al cuadrado, que es bastante sencilla, y después hacen la esperanza de x al cuadrado menos el cuadrado de la esperanza. ¿Sí? Esa la pueden demostrar ustedes. Bien, siguiente variable aleatoria de interés. Lo que vamos a tener es la exponencial. ¿Qué clase de fenómenos se representan con la exponencial? Fenómenos que tienen una distribución bien asimétrica, asimétrica positiva, o como digamos, no sé bien cómo me ven ustedes, pero con la cola, digamos, más tirada hacia la izquierda, ¿no? Por ejemplo, ahí estamos, algo como esto, podría ser tranquilamente una exponencial. Bueno, vamos a dejar escrito. ¿Cómo es la función de densidad de la exponencial? 1 sobre beta por e a la menos x sobre beta, donde beta es un parámetro. ¿Sí? Lo mismo que siempre, ¿no? O sea, a mí me preguntan entonces la probabilidad acumulada entre estos dos puntos, yo hago la integral de esto entre esos dos puntos y encontré la probabilidad acumulada por ahí. Yo entiendo que las continuas son un poco más engorrosas para digerirlas, pero notemos que de vuelta con las mismas intuiciones que estamos agarrando desde el primer día. En un caso yo hacía la sumatoria porque tenía probabilidades puntuales, en el otro caso tengo que integrar. Y como ya les dije, o sea, si superan un piso mínimo de capacidad para integrar, medio que el curso no va a salir con algo demasiado tramposo. Eh, Bien, ¿cómo se dice que una variable distribuye exponencial? Bueno, x distribuye exponencial con parámetro beta. Sí, de vuelta, beta va a ser un número, puede ser 4, por ejemplo, ¿no?
Entonces, si beta es 4, la función de densidad me queda así. Y vamos a decir que x distribuye exponencial con parámetro 4. ¿Y ese beta nos lo van a dar? Sí. Sí, o no sé, yo no recuerdo ahora la guía no la armé yo, pero no sé, se me ocurre que algo que te pueden hacer es, me voy a agarrar de estas expresiones de acá. Eh, Te dicen, bueno, una variable x que distribuye exponencial con, no sé, y te dicen con varianza igual a 9, ¿no? Entonces no te dijeron cuánto vale beta, pero vos sabés que la varianza de la exponencial, como ahora lo voy a mencionar en un segundo, es beta cuadrado. Y lo que te están diciendo es que beta cuadrado es igual a 9, porque si la varianza es 9, beta cuadrado tiene que ser igual a 9. Y de ahí puedes despejar beta. Como que ese es el misterio capaz que te puede llegar a meter un ejercicio, o que se me ocurra a mí. O sea, que lo tengas que despejar, que te den otro dato y que vos lo tengas que despejar. La función de distribución, esta también la pueden calcular ustedes, es sencilla, porque x arranca desde 0, y, y como llega hasta el infinito, lo que les va a quedar en el límite superior siempre es, fíjense, e a la menos infinito. O sea, un valor entero, perdón, un valor real positivo, elevada a la menos, perdón, aparte de ser positivo, es mayor que 1. Calculamos el límite tendiendo a infinito, entonces eso siempre va a terminar siendo 0. Entonces la función de distribución también es un poco bastante amigable. La esperanza y la varianza, que también la pueden calcular ustedes, son beta y beta cuadrado. ¿Sí? De vuelta, ¿no? O sea, también les podrían haber dicho con media igual a, no sé, como en el caso anterior, con media igual a 3. Bueno, si la media es 3, yo sé que la media de la exponencial es beta. Entonces, listo, ahí ya me dijiste beta. Bien, también voy a ir pasando en limpio estos resultados para filminas a medida que vayamos avanzando con las contigo. Y hacemos esta y creo que ya nos vamos. La normal es como la distribución, ¿sí? Eh, ¿Por qué? Por muchas razones, pero principalmente porque tiene muchísima relevancia empírica, o al menos esa es mi intuición de por qué. Eventualmente vamos a conocer que está vinculada con un teorema que nos ayuda a asimilar ciertas variables aleatorias de la realidad con esta distribución, ¿sí? Entonces, más allá de cómo se distribuye esa variable originalmente, hay ciertas variables que tienden en distribución a una normal, ¿no? Entonces es súper importante la normal. Eh, entonces, bueno, digamos como que al tener un espectro de aplicación tan amplio, es recontra relevante. Entonces, nada, de hecho hay un montón de trabajos que terminan siendo válidos bajo normalidad. Entonces, bueno, es súper importante esta distribución. ¿Qué parámetros tiene la normal? Bueno, si se acuerdan, nosotros le decíamos a la media mu y a la varianza sigma cuadrado, ¿no? Esos van a ser nuestros parámetros, mu y sigma cuadrado. Y naturalmente no le decimos así porque se nos ocurre. Mu es la media y la varianza también va a ser igual a sigma cuadrado, ¿no? Bien, ¿cómo decimos que una variable se distribuye normal? Con media mu y desvío sigma y varianza sigma cuadrado. Bueno, lo ponemos así. Decimos x distribuye normal con media igual a mu y con desvío igual a sigma. Según el material, estoy muy seguro de que en el libro de Bacchini y otros, se usaba sigma. Hay libros, trabajos, etcétera, que usan una notación distinta, que usan esta notación. En vez de poner el desvío, ponen la varianza. A los fines del curso, vamos a usar esta notación y ninguna otra más.
¿Por qué? Bueno, para evitar confusiones. Porque yo sé que si yo les digo X distribuye normal con media 3 y acá pongo un 5, todo el mundo sabe que 5 es el desvío. Y si no, agarramos una convención, después vemos el 5 y no sabemos si el 5 es la varianza o el desvío. ¿Está bien? Entonces, nada, sepan que hay gente que usa otra notación, está bien. Acá en el curso nos quedamos con esta notación, eh, porque básicamente nos reserva la posibilidad de tener dudas de alguna manera. Pues mira, esto de acá es un error de tipeo. Tendría que ser una sola barrita. ¿Estamos bien hasta acá? Sí, sí. Bien. La función de densidad es esta de aquí, y además está decir bueno, que no hace falta que se la memoricen. Con la normal vamos a trabajar muchísimo, no vamos a trabajar muchísimo integrándola, pero sí vamos a trabajar muchísimo eh, haciendo qué estilo de cosas. Bueno, trabajar con esta distribución y eventualmente vamos a ver que tenemos algunas herramientas para encontrar las probabilidades en forma directa, porque están utilizadas que no queremos estar todo el día haciendo estas integrales. Dado que es una variable tan difundida, ya las tenemos como anotadas en un lugar y vamos a poder acceder a esas probabilidades de forma bien rápida. ¿Ok? Eh, si quieren ganar tiempo, los voy a escribir acá en el chat. Anótense esto. Es una aplicación que está para el celular. También está en internet. O sea, si no se la quieren descargar, se abren un explorador. Sé que en internet también está, y de hecho tiene la misma interfaz que la del celular. O sea, tiene el mismo desarrollador y todo, claramente. Eh, y tengan la mano, eventualmente vamos a hacer algo de buscar probabilidades con esa aplicación. ¿Ok? Eh, bueno, este es el pasaje en limpio de todas esas esperanzas y varianzas. Hay una probabilidad de la normal, hay una propiedad de la normal que también la hace muy interesante, que es cómo acumulamos probabilidades a medida que nos corremos en desvíos. ¿No? Si yo me corro en un desvío para cada lado, vamos a hacer el gráfico. Si yo me corro imagínense que acá en el centro tengo mu, la normal tiene esta forma. También muchas veces se le dice campana de Gauss, lo que tiene como una forma de campana. Eh, Es como simétrica, ¿no? es simétrico, sí, lo es. Así que la media coincide con la mediana. Eh, de hecho, o sea, fíjense que bueno, la simetría de la normal, como bien destaca acá Evelyn, es cero, porque es simétrica. Y aparte, la curtosis, nosotros estábamos definiendo, ¿no? Como caprichosamente si estaba arriba o abajo de 3, ¿no? ¿Y por qué a alguien se le ocurre 3? Bueno, la curtosis de una normal es 3. Este es como nuestro punto de referencia. Eh, lo que les decía, yo tengo mi media, y lo que puedo hacer es correrme en un desvío para cada lado, ¿no? Yo le sumo sigma y le resto sigma, ¿no? Que es lo que estoy anotando acá. La probabilidad de que x esté entre su media menos el desvío y su media más el desvío. Y sabemos que en este entorno central acumulamos aproximadamente 2/3 de la probabilidad. Si bien esa pregunta no despierta demasiado interés en general, dos desvíos, ¿sí? Que vendría a tener que correr hasta acá, por ejemplo, o sea, lo que estoy diciendo acá es la media más dos desvíos y menos dos desvíos. La probabilidad acumulada en todo este intervalo
en verde es del 95%, que va a ser una medida que se usa mucho, ¿sí? Y de hecho, facilita un montón de cálculos estadios más avanzados. Y bueno, y la última es que si yo, en vez de sumar un desvío o dos desvíos, sumo 3, ¿qué probabilidad acumulo en ese entorno de la media? ¿No? Yo tengo la media, me corro 3 desvíos para un costado o 3 para el otro, y yo acumulo un 99% de probabilidad. Sí. No sé, si X es el ingreso de las personas, la probabilidad de que el ingreso de una persona que yo selecciono aleatoriamente, ¿no? Entonces que X distribuye normal, con media 50.000 y desvío igual a 10.000. Con la probabilidad de que la persona que yo selecciono aleatoriamente gane entre 40.000 y 50.000 y 60.000, perdón, yo sé que es igual a 2 tercios. O sea, parecida a 2 tercios, no es 0,6628. Si me corría 2 desvíos, acá habría quedado en 30 y acá habría quedado en 70, y esta probabilidad habría sido parecida a 0,95. ¿Ok? ¿Se entendió esto? Sí, sí. Bien, buenísimo. Acá tienen un gráfico un poquito más bello. El lunes empezamos a hablar de la normal estándar. ¿Ok? Dejamos acá por hoy. Bueno, nos vemos el... ¿cómo se dice? Nos vemos el lunes que viene. ¿Sí? Gracias, Eva. Bueno, Nos buen fin vemos. de. Gracias a Gracias. ustedes. Gracias, igualmente. buen fin de. Gracias, buen fin de. Si alguien tiene alguna duda, me quedo 2 minutitos. Si no, cortamos ahora.